En lo personal, yo considero que no soy una persona que habla muy fuerte. También considero que me cuesta mucho trabajo la cuestión de hablar y de hilar a veces las palabras. Entonces, yo a veces tengo que estarme esforzando por hacer más claro. Y en ese esforzarme, a veces también, de repente, nos ha dicho que debemos de modular la voz y a veces subir la voz y a veces bajar. Entonces a veces quiero hablar fuerte y hablo un poco fuerte, pero a veces dice, es que habla muy quedito y casi no le entendemos lo que está diciendo, ¿no? Entonces aquí me parece importante resaltar esto porque incluso los hermanos de ahí del audio ya están buscando un aparato para que cuando hable muy fuerte no vaya a dañarse el equipo de sonido, pero también para que si hablo quedito ustedes puedan entender claramente. Hay aparatos para eso, hoy día se hacen muchas cosas en la cuestión de la tecnología. ¿Por qué menciono esto? Rugido de león. ¿Cómo será el rugido de un león? Va a ser, se supone que algo fuerte, y entonces a lo mejor van a decir, ay, el pastor de repente habla muy quedito, no ruge como un león, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando del rugido del pastor, sino estamos hablando del rugido del león. Versículo 4 dice, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guardia, si no apresare. Y luego en el versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y entonces está el profeta hablando de alguien en especial cuando se refiere al león. Y la Biblia en muchas ocasiones vemos que la figura del león se está tomando a Dios y específicamente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque leemos ahí en la profecía de Jacob con sus hijos en Judá, dice, león de la tribu de Judá. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y en diferentes ocasiones la Biblia así lo presenta, el león, el león. Pero cuando hablamos del rugido, habla de algo en lo que el león quiere llamar la atención, algo que el león quiere que se le ponga especial cuidado y completa atención. El mensaje de Amós es bastante interesante porque va dirigido principalmente, los que han estudiado un poco sobre la historia de los reyes, han visto que se dividió el reino y está dirigido al reino del norte, al reino de Israel. Pero desde los primeros versículos, si ustedes van al capítulo 1 y leemos el versículo 1 y 2, ahí donde dice Amós quién era y en qué tiempo se escribió y todo, fíjense, el versículo 1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Teoca, él está diciendo, yo no era un letrado, no era una persona muy preparada, ¿a qué se dedicaba? Era un pastor de Teoca, no está hablando de un pastor ministro de culto, sino está hablando de una persona que cuidaba el rebaño, ¿verdad? Dice que profetizó acerca de Israel en días de Usías, ya nos está ubicando en qué tiempo, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, está hablando de los dos reinos y quiénes estaba reinando en ese momento, el reino del sur y el reino del norte. Dice, 2 años antes del terremoto, 2 años antes de que viniera una catástrofe fuerte. Y ahora fíjense en el versículo 2, dice, dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Rugirá desde Sión. O sea, lo que iba a decir Dios y lo que está marcando a lo largo del libro es algo que Dios quiere que escuchen, que es un rugido, que es algo que se tiene que poner atención, que Dios cuando lo hable, todos le van a poner atención. Y regreso a nuestro capítulo, el versículo 4, rugirá el león de la selva sin haber presa. Entendiendo esto, quiere decir que si ruge el león, es por algo. Cada una de estas expresiones, ustedes han visto a los felinos, el león al final es un felino, ¿han visto cuando cazan? ¿Han visto a los gatitos en la casa cuando están ahí? Están quietecitos y no se mueven.
¿Sí los han visto? Los gatos, como que esa es su forma de... Están ahí esperando el momento adecuado. Y cuando saben que tienen a la presa, entonces ya brincan y la agarran. Y eso es lo que está describiendo, o sea, el profeta, que cuando el león va a rugir es porque ya lo agarró, ya lo tiene ahí listo, ya sabe que es. Entonces, cuando Dios diga algo, es porque ya está ahí. Dice, dará el leoncillo su rugido desde la guarida, si no apresare, es decir, si ya llegó a la guarida, es decir, a su casita, al lugar donde descansa, pero ya comió, ya está listo y ya está rugiendo, pero de que sabe que ya comió. Versículo 5, caerá el ave en el lazo del cazador, en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Entonces está diciendo, pues para que caiga un ave en una trampa es que tuvo que haber alguien que se dispusiera a cazarlo. Y así cada una de estas expresiones. Me llamó la atención el versículo 6 que dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y me acordé aquí de la alerta sísmica, ¿sí se acuerdan? ¿Qué pasa cuando suena la alerta sísmica? ¿Cómo? Hay mucha gente que ha pedido que se le cambie el ruidito de la alerta sísmica porque dicen, es que yo lo oigo y me pongo nervioso. Aunque se cambiara, quiero decirles que aunque se cambiara el sonido, como ya sabe qué es lo que representa la alerta sísmica, se va a poner nervioso. Esa persona, aunque se cambiara el ruidito. ¿Por qué? Porque cuando se avise que esta va a ser el nuevo sonido para cuando va a temblar, cuando lo oigan, se va a poner nervioso. No por el ruidito, sino por lo que sabe que viene. Entonces, ahí el toque de trompeta, ya todo el pueblo sabía lo que significaba, que había algo que poner atención. Pero fíjense la frase que sigue, que me parece particularmente importante. No sé si están ahí conmigo en ese versículo. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no ha hecho? Repito, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no ha hecho? Y entonces aquí vienen varias preguntas. ¿Los males? A veces hablamos de la voluntad permisiva de Dios. Bueno, Dios los permite, pero aquí no está diciendo eso, sino que Dios lo causa. Dios es la causa de ese mal. ¿Sí entendemos eso? Lo estuve viendo en otras traducciones, y fíjense la traducción viviente como lo dice, la nueva traducción viviente. Cuando el cuerno del carnero toca, esto está hablando de la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Llegará el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. El mal. Dios el causante del mal. En los desastres, en las situaciones. Y está hablando que Dios, a través de esos desastres o a través de esas situaciones, Dios habla también y quiere decirnos algo. El rugido del león tiene que ver que Dios quiere llamar nuestra atención y nos está diciendo algo. El desastre, y aquí yo pienso en desastres, a algunos les ha tocado vivir algunos desastres, terremoto del 85, terremoto del 2017, la Ciudad de México sí ha vivido algunas situaciones, algunos lo vivieron de más cerca, algunos lo vieron de más lejos. A los que les tocó el 85, lo saben lo que les tocó vivir. El 2017, a lo mejor puedo decir, el del 2017 estuvo fuerte, pero no se compara con el del 85. Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus decretos a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, si Dios habla, porque es lo que sigue inmediatamente, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, ¿quién no va a hablar de lo que Dios ha hecho? En esos momentos, cuando realmente lo veamos, lo oigamos, todos van a hablar sobre lo que Dios
ha hecho. Dije que el libro está enfocado en hablarle al pueblo de Israel sobre un castigo que iba a venir de parte de Dios. Si ustedes van al capítulo 1, comienza a decir cómo Dios va a castigar a los diferentes pueblos que están alrededor del pueblo de Israel. Perdón, está repitiendo, pero es lo que dice. O sea, habla acerca de diferentes pueblos. El pueblo de Damasco, dice, por 3 pecados y por el cuarto no lo voy a perdonar. El pueblo de Gaza, tan sonado en nuestros días, ¿verdad? Porque Gaza está muy sonado en nuestros días, por lo que se está viviendo en Israel. Bueno, pues está diciendo, por 3 pecados y por el cuarto no lo voy a perdonar. El pueblo de Tiro, ¿se dan cuenta lo cercano de estos pueblos al pueblo de Israel? Por 3 pecados y por el cuarto no lo voy a perdonar. El pueblo de Edom, por 3 pecados y por el cuarto no lo voy a perdonar. Si ponemos atención, algunos de estos pecados tienen que ver entre lo que estos pueblos han hecho con ellos mismos. Y además, porque estos pueblos al final vienen siendo parientes. ¿Quiénes eran los edomitas y quiénes eran los moabitas? ¿Y qué relación tenían, parentesco tenían con el pueblo de Israel? Si pusimos atención desde el primer libro, en Génesis, vemos los descendientes de Saúl, y todos al final venían siendo parientes, pero entre ellos mismos siempre estuvieron peleando y hasta la fecha siguen peleando. En el capítulo 1 al final, Amón, pero en el capítulo 2 parece que sigue hablando de los pueblos de alrededor, pero llama la atención que habla primero sobre el castigo que va, o la razón por la cual va a castigar a Judá. Ese sí me gustaría que lo viéramos. Porque, ¿quién era el pueblo de Judá? El pueblo de Dios. Y fíjense por qué lo va a castigar. Además, creo que es importante que consideremos, porque muchos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios y no nos va a castigar, pero aquí dice que sí va a castigar a su pueblo. Versículo 4 del capítulo 2. Como dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Fíjense por qué pecado Dios va a castigar a su pueblo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Siendo el pueblo de Dios, tenían la palabra de Dios. Es decir, siendo el pueblo de Dios, sabían qué es lo correcto. ¿Y qué hicieron siendo el pueblo de Dios y sabiendo qué es lo correcto y teniendo la palabra de Dios? Menospreciaron. ¿Quiere decir esto? Tuvieron en menos. Y aquí me venía a la mente, ¿por qué una persona que tiene algo en alta estima llega un momento en que lo menosprecia? O sea, que le da un valor menor. ¿Por qué alguien que tiene algo en alta estima, en muchas ocasiones, después de tenerlo en alta estima, ahora lo tiene en algo? Y me viene a la mente la figura de un matrimonio, una pareja. Cuando se casan, ¿cómo se casan? Los tienen en alta estima. Él a ella, ella a él. ¿Sí es cierto o no? Se tienen en mucha estima. Y uno piensa, ¿por qué? Después del tiempo y todo esto, alguien que tiene tanta estima por alguien, lo piensa a tener en menor estima. Algunos dirán porque lo conoce, ya, es que no lo conocía y ya después con el tiempo lo fui conociendo, y si ahora usted lo conociera, pues ya sabría por qué. Pero una de las razones también por las que mucha gente, ahora fíjense, si realmente el pueblo de Dios conociera a Dios, se daría cuenta
lo importante y lo hermoso, lo bello que es Dios, ¿no? Pero mucha gente comienza a tener en menor estima a otra gente porque comienza a ver otras cosas. Y de repente esto le parece más interesante. Esto también está muy bueno, está muy interesante y esto puede ser. Y entonces esto que tenían mucha estima, de repente lo tienen menos estima. Y ese es uno de los reclamos de Dios con su pueblo. Porque menospreciaron lo que era lo más importante, el tesoro que Dios le había dado a su pueblo, que es su palabra, su ley, y no la guardaron. Y además hicieron errar con sus mentiras. Y anduvieron en pos de esas mentiras. ¿Se dan cuenta cómo estaba hablando? Acerca de que se prefirieron otras cosas. Hoy hay tantas cosas que nos llenan de mentiras y muchos cristianos, teniendo el tesoro principal, de repente va errando por sus mentiras. Es la razón por la que aquí dice el profeta Amós que Dios va a castigar a su pueblo, o castigó a su pueblo de Judá. Pero ahora vamos con ¿qué fue lo que hizo? Porque el mensaje principal está dirigido a Israel, al reino del norte. Aquí el profeta desglosa mucho más esto y dice, pues realmente hicieron esto, se alejaron de la ley de Dios, ya no practican nada. Capítulo 2 estamos ahí. Si ven desde el versículo 6 dice juicio contra Israel, y así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel. O sea, ya dijo de todas las naciones a su alrededor, ya dijo de su hermano Judá, y ahora el profeta va a decir, ahora tú Israel, por esto te va a castigar Dios, es lo que está diciendo. No revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Y sigue diciendo. Dice, yo les di sacerdotes, hice de sus hijos sacerdotes y nazareos, ¿sí se acuerdan? Y ustedes, pues, profetas, y ustedes a los nazarenos, ¿se acuerdan que no debían de tomar vino? Dice, les daban vino. Y a los profetas les decían, no profeticen. Por eso es que va a venir el rugido del león. Por eso es que Dios va a obrar y les va a decir, reacciona. Porque el pueblo, teniendo lo mejor, que es la ley de Dios, el pueblo, sabiendo que es lo mejor, Dios va a llamar tanto su atención que no va a ver para dónde. No va a ver para dónde. Si se fijan en el capítulo 4 describe muchas cosas con las cuales Dios quiso llamar la atención del pueblo de Israel. Dice, les hice esto y no volteaste, le hice esto y no volteaste, te hablé y esto y no volteaste. ¿Sí se fijan? En el capítulo 4. Leo ahí, si ustedes están en el capítulo 4, el 6, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. ¿Qué es eso de que los hice estar a diente limpio? No es que les mandó dentistas, ¿verdad? ¿Para qué? No. ¿Qué quiere decir eso de que los hice estar a dientes limpios? Que no había para comer, no había que comer. Versículo 7, detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover en una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. Muchas cosas Dios hace. Y yo creo firmemente que Dios a cada uno de nosotros nos ha permitido pasar, tal vez diríamos
algunos sufrir algunas situaciones. Y todas esas cosas, esas experiencias que hemos tenido en la vida, tienen el propósito de que Dios nos está hablando para que volvamos a Él. Para que volvamos a Él. Vuelve a Dios. Hay que volver a Dios. Y si seguimos, no voy a seguir leyendo, pero si leen el 9 dice, herí con viento solano, el 10 dice, herí, envié contra vosotros mortandad, el 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma, 12, por tanto, de esta manera, no os volvisteis a mí. Pero ¿cuál es el mensaje principal? El mensaje principal de Amós no es solamente los voy a castigar. El mensaje principal de Amós es, ustedes como mis hijos, a veces merecen este castigo, pero la invitación es vuélvanse a Dios. Volvamos a Dios. El mensaje es, podemos volvernos a Dios. Fallamos, nos equivocamos, no pusimos atención cuando Dios nos estaba hablando y a veces seguimos distraídos y no le damos la atención debida a las cosas de Dios. ¿Cómo le hacemos para que las personas busquen las cosas de Dios? Hace rato preguntábamos con los jóvenes, ¿cómo le hacemos para que vengan los jóvenes? Y hablábamos de las prioridades y cómo hacemos para que el grupo de jóvenes sea algo que sea una prioridad para ellos. Y la conclusión que llegamos es que tenemos que motivarlos a que busquen a Dios. Asistir al templo debe ser una consecuencia de mi relación con Dios. No debemos de estar, les dice a las personas, ven al templo. No. Las personas deben venir al templo porque sientan la necesidad de entrar en comunión con Dios. Y hablábamos de que muchas veces esa ha sido nuestra experiencia en el evangelismo. Aquí está mi esposa y hay personas en las que hemos tenido estudios bíblicos por más de 2 años y nunca les dijimos, pero tienen que ir al templo. Pero algunos de ellos, después de 2 años, ellos solitos dijeron, vamos al templo. Y Dios los ha llamado y están ahí firmes, constantes, yendo. Me acuerdo de un matrimonio que nos dijeron así, después de casi 2 años de estudio bíblico, ¿verdad? ¿A qué hora son las actividades en el templo? Nos preguntaron. No, nunca les habíamos dicho, vayan. Pues la escuela dominical empieza a tal hora y esto, pero si quieren ir, pueden ir a tal. ¿A qué horas empiezan las clases? A las 9 de la mañana. El domingo a las 9 de la mañana ya estaban toda la familia ahí listos. Y constantes. Iban a la escuela de formación, iban al culto de la mañana, antes había culto de la tarde, iban al culto de ayer el jueves y todo esto. Y no faltaba. Al cabo de como 2 años, un poco más, ellos siguen constantes en la iglesia, ¿no? Pero al cabo como de 2 años, después ya asistiendo en la iglesia y todo, de repente un día faltaron. Se nos hizo muy raro porque eran muy constantes. Y ya no hicimos mucha observación, después otra vez volvieron a faltar. Y entonces sí me acerqué y le pregunté al papá, ¿no? ¿Qué pasó? No, hermano, ya nos dimos cuenta que aquí todos faltan. Y yo sentí así, ve a los ancianos, así me dijo él en ese momento, a los ancianos, y me los nombró. Todos, un día sí vienen, otro día no vienen. Nosotros somos nuevos y venimos siempre. Decimos, pues podemos faltar un día, a lo mejor no hay problema. Si todos faltan. O sea, cuando ellos sintieron el ir, temprano estaban, pero vieron el actuar de toda la iglesia, que todos les decían, pues un día sí va, otro día no va. Todos faltan. Pues también nosotros tenemos derecho a un día a faltar. Si se dan cuenta, muchas veces, ¿cómo le hacemos? El deseo de venir, de participar, de ser,
debe venir por una relación íntima con Dios. Siento la necesidad de estar en comunión con mis hermanos. Siento la necesidad de alabar a Dios. Siento la necesidad. Puedo orar en mi casa, sí, pero qué hermoso es que podamos orar juntos. Les decía también a los jóvenes, no es que la oración del pastor es más potente, no, definitivamente. Todos debemos de aprender a orar. Pero sí es un acto de fe cuando todos en comunidad, como iglesia, oramos y participamos juntos. Y juntos tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros y yo me llevo ese motivo de oración del hermano, de la hermana. Ya estoy concluyendo, no se preocupen. Se dice que quizá el versículo que tiene el punto principal de este libro de Amós, versículo 4 del capítulo 5, por favor. Versículo 4 y capítulo 5. Perdón, capítulo 5, versículo 4. Versículo 4, capítulo 5. Así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Cómo dice? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y yo les voy a dejar de tarea que busquen en este capítulo cuántas veces se repite la palabra buscad, buscad, buscad. Van a ver, buscad, 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 buscad. Fíjense en el versículo 6 cómo empieza, luego si ven en el versículo 14 cómo empieza, dice buscad, buscad, buscad. Se busca lo que realmente se quiere. Si no me interesa, luego. Luego. Sí, está bien, es importante, pero luego. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Porque si no, nos vamos a enfrentar al rugido del león. Entonces, qué bonito es ver la figura del león y decir, Dios es el león de la tribu de Judá. Así es lo que está presentando la Escritura. Y lo vemos y vemos esa figura, ¿no? En las crónicas de Narnia y el león y todo eso. Qué hermoso. Qué duro es que ese león, que es lo que está diciendo el pasaje, ruja delante de ti. Precisamente en esa película, las Crónicas de Narnia, hay una imagen donde el león viene y se le pone a la bruja enfrente y se la va a devorar. Y lo que está diciendo ahí, el pasaje, fíjense en el versículo 16 del capítulo 5, por lo tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y endecha los que sepan endechar. ¡Ay! Si se fijan ahí, siguen los ayes, porque a veces nos olvidamos de buscar a Dios, buscar a Dios. Buscadme y viviréis. Es bonito hablar de la figura del león. Qué duro es hablar que ese león venga en contra de nosotros. Y eso es lo que está diciendo el profeta. Rugirá el león, Dios va a rugir. Y cuando ruja, todos lo van a oír. Está bien que el pastor de repente habla quedito, pero el pastor no. Cuando ruja, todos lo van a oír. Que en su gracia Dios nos permita el atender a su llamado, buscarle. Todavía tenemos tiempo. Gracias a Dios por la vida que Él nos da, porque todavía, cada día Él nos da oportunidad. Busquemos a Dios de corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte,
Señor, que hables a nuestros corazones y nos inquietes a buscarte día a día, no solamente en las actividades dominicales, sino que nos inquietes día a día a servirte, a honrarte. Señor, manifiéstate en medio de tu pueblo. Inquieta los corazones, tu Espíritu Santo, moviendo a tu pueblo para buscarte. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús.